primer lugar, este tema del proceso de iniciación pareciera como, o a algunos les pudiera parecer como un tema así medio burocrático. ¿Por qué hay un proceso? ¿Por qué hay un proceso de iniciación? ¿Por qué no podemos simplemente entrar, estar aquí y pues que todo pase miel sobre hojuelas? Sin embargo, para mí el proceso de iniciación es un acompañamiento. Es un acompañamiento donde cada uno de nosotros en lo individual, aunque estemos casados y seamos pareja y andemos ahí con nuestra esposa, esposo, lo que sea, o seamos solteros, cada uno de nosotros en lo individual está buscando lo que el Señor quiere para su vida. Está buscando realmente ser discípulo del Señor. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero antes de eso, como dicen, pero antes ver lo que hay detrás de todo lo que hacemos. Uno ahorita estaba escuchando el final de la plática de Fer, pues que la parte económica, todo ese rollo, pero lo más importante es lo que está detrás de todos los procesos, de todas las cosas que tenemos. Y quisiera recordar esta lectura de Mateo 22, del 34 al 40. Quizá la mayoría de nosotros ya la hemos escuchado en algún momento. Está Jesús y lo ponen a prueba. Los fariseos, los maestros de la ley, que pueden ver aquí, que lo están rodeando, lo ponen a prueba y le hacen una pregunta muy significativa. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? En el Antiguo Testamento existían más de 600 mandamientos. No nada más eran los 10 mandamientos, vamos a decir que esos eran como los mandamientos guía, sino que había una serie de mandatos desde cómo lavarte las manos, desde cuándo comer, qué comer, todo eso, cómo acercarte al culto, etcétera, 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 cómo purificarte, y un sinfín de cosas. Pero ¿cuál de todos esos 600 y tantos mandamientos era el más importante? Y Jesús no nada más contestó de un solo mandamiento, contestó de dos mandamientos. El más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y dice Jesús, y el segundo está relacionado con el primero, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, pende toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que hemos aprendido, todo lo que se nos ha mandado a hacer, todo lo que hemos querido buscar, depende de estos dos mandamientos, de amar al Señor por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Pero bueno, esto es tan importante. ¿Por qué es importante el amor a Dios? ¿Por qué es importante el amor al prójimo? Porque es el principal de todos los mandamientos. Por una razón muy sencilla. Nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, porque Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, Dios es amor y por eso es lo más importante. Miren, cuando yo conocí al Señor, antes de yo tener, como siempre le llamo, mi encuentro personal con el Señor, pues yo creía que Dios existía. Dios, sin duda, para mí era como de sentido común que Dios existiera, pero la verdad, en la práctica, Dios no me importaba mucho, no era alguien relevante. Cuando por primera vez, me acuerdo que casi por error llegué a un grupo católico, y se me acercó una persona y me preguntó mi nombre. Y yo le dije, bueno, yo me llamo Luis. Y ella me respondió, Luis, quiero decirte
que Dios te ama. Esa primera vez, quizás nosotros estamos muy acostumbrados ahorita a decir, oye, Popo, Dios te ama. Fede, Dios te ama. Dani, Dios te ama. Pero para mí era la primera vez que yo lo escuchaba en toda mi vida. Yo ya era adolescente. Y para mí saber que Dios me amaba, de repente me llenó de alegría. Yo creo que fue sin duda la gracia de Dios que me invadió en ese momento y me llené de verdaderamente alegría. Después, tiempo después, cuando empecé a leer la Biblia y todo lo demás, y que descubrí este versículo, que Dios es amor, entendí que la esencia misma de Dios era justamente el amor. Y por eso el amor forma parte o es el principal mandamiento de la ley de Dios. Y por eso San Pablo decía que si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe o campana simplemente que suena. Pero que todo lo demás, aunque yo tuviera el don de profecía de San Pablo, aunque yo tuviera el don de sanación y tuviera la capacidad de hacer milagros, es decir, si yo no tengo amor, yo no soy nada. Entonces, el corazón mismo de la iglesia, el corazón mismo de nuestra comunidad, está basada en el amor, está basada en ese mandamiento que hemos visto en la slide anterior. Está basada en lo que el Señor nos ha amado. Esa es la razón de ser. La comunidad Gesed existe porque Dios es amor y Dios nos ama profundamente. Ahora bien, cuando hablamos de amor, ¿de qué amor estamos hablando? Y bueno, pues alguien me decía alguna vez que el lenguaje nos ayuda, pero también el lenguaje nos limita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que, por ejemplo, nosotros hablamos español. De hecho, si a mí me preguntan, el español es el idioma más bello que hay. Pero no por eso dejo de reconocer que el español tiene sus limitaciones. Hay otros idiomas que han sido como más específicos en ciertos conceptos. Por ejemplo, hace varios años leí que en el idioma que hablan los esquimales había 16 verbos para decir pescar. Si ibas a pescar a mar abierto, si ibas a pescar en los famosos hoyitos que vemos en las caricaturas que hacen en el hielo, si ibas a pescar, depende de lo que pescaras, depende cómo pescaras y depende con qué pescaras, había un verbo diferente para esa acción de pescar. En español simplemente es pescar. Bueno, pues lo mismo ocurre con la palabra amor. La palabra amor en español significa muchas cosas. Sin embargo, para los griegos, ¿y por qué hablo de los griegos? Pues porque todo el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, y para nosotros contiene toda la revelación, la plenitud de la revelación. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en griego se utiliza la palabra amor, pero se usa la palabra amor en diferentes sentidos. Por ejemplo, había una palabra eros, la palabra eros, que significa el amor entre hombre y mujer. Normalmente ese amor es lo que ahora llamamos enamoramiento. Yo estoy enamorado de mi esposa. Yo estoy enamorado de mi mujer. Bueno, ese era el amor eros. También existía el filia, que es el amor de la amistad. Yo tengo mis amigos con los cuales yo me siento bien a gusto, cuando compartimos nos la pasamos con ganas, etcétera. Es el amor de la amistad. Y y había más tipos de amor, pero otro de los tipos de amor y el que más nos interesa ahorita es el amor ágape. Aquí está escrito ágape porque en el griego original se escribe así y se pronuncia agapi. Pero como estamos en español, vamos a ponerle ágape. El amor, dice el Papa Benedicto XVI, decía en su encíclica,
que se llama justamente Dios es amor, Deus caritas est en latín, que el amor de la amistad, del filia, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y los discípulos. Es decir, entre Jesús y los discípulos había una relación de amistad, pero va todavía más allá del simple filia y se expresa con la palabra ágape, que denota el amor, que es algo esencial y que es una novedad dentro del cristianismo. Es la manera en que nosotros los cristianos entendemos el amor. Ahora, para hablar del amor, quisiera hablar de lo que es falso y lo que es verdadero. Así como hay noticias falsas, las fake news famosas, y noticias que son ciertas, pues también en el amor hay amor fake y hay amor que es verdadero. Son concepciones distintas. Actualmente en el mundo se promueve mucho el amor basado meramente en el sentimiento. Es decir, yo veo a una persona que está pidiendo limón y que está muy pobrecita y yo digo, en ese momento yo tengo sentimientos de compasión hacia esa persona y alguien puede decir, bueno, estoy experimentando amor. Pero si ese sentimiento que estoy experimentando no se traduce en acción, en ayudar a esa persona, eso es meramente un sentimiento, pero no es amor. Lo mismo pasa cuando nosotros amamos, decimos que amamos o estamos enamoradísimos de manera apasionada de una persona. Muchas veces puede ser simple atracción física o emocional hacia una persona o un grupo de personas, pero no es lo que nosotros entendemos como lo central del amor cristiano. El sentir cosas está bien, eso lubrica, vamos a decir, ayuda, pero no es lo central del amor cristiano. Y de hecho, los sentimientos a veces pueden ocultar actitudes que nosotros tengamos de egoísmo o simplemente de autosatisfacción. El amor cristiano, como lo entendemos, es un amor de compromiso. La palabra ágape, a su vez, es una traducción de una palabra hebrea que significa, que es la palabra gesed. La palabra gesed es todavía más profundo que ágape. Es un amor que expresa compromiso. Es un amor que expresa servicio a la persona o personas a las que amo. Es un amor que expresa cuidado por las personas que yo amo. Esta parte de compromiso es algo muy importante porque porque las emociones van y vienen. Esa es la realidad. Es decir, ahorita sentimos que amamos, pero al rato andamos enojados. Entonces las emociones van y vienen. Los que estamos casados, pues lo entendemos perfectamente, ¿no? De repente hay horas del día en que todo es muy color de rosas y hay horas del día donde la cosa es más seria. Pero al final lo que nos mantiene unidos es el compromiso que tenemos el uno para con el otro. La palabra gesed se traduce al griego como ágape y en latín se traduce como caridad. Por eso Deus caritas es, Dios es amor, es la traducción de nuestra palabra caridad. Esta decisión para amar solamente se puede lograr con la gracia de Dios y con la acción del Espíritu Santo. Pero es una decisión personal. Y la decisión personal de amar es muy importante porque en primer lugar, nadie puede decidir por ti. Es decir, aunque Dios quisiera y Dios quiere que yo ame profundamente a uno de mis hermanos en la fe,
yo no lo voy a hacer si yo dentro de mí no tengo la decisión para amarlo. Por eso es muy importante que el amor implique no nada más emociones, eso es como les digo, meramente que rodea a esto, la envoltura, pero lo de adentro, el verdadero regalo es el compromiso, el servicio que tengamos, el cuidado que tengamos por los demás y la decisión para amar a pesar de todos los pesares. El amor cristiano, sin embargo, mucho tiene que ver o se da, vamos a decir, en círculos concéntricos. Primero amo a los que están, o debo amar a los que están más próximos a mí. Por eso dicen a mi prójimo, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi familia extendida. Y después amo a los que están en mi mismo compromiso. Amo a los que están más cerca de mí. No quiere decir que yo no ame. Por ejemplo, hace poco ocurrió una explosión muy trágica en Beirut, la capital del Líbano. Y desde luego, pues aunque están a miles de kilómetros de nosotros, pues ahí hay seres humanos y hay hermanos en la fe, hay hermanos que están en la espada del Espíritu. Pues nuestra decisión de apoyarlos, ahí está. Desde luego, como les digo, el amor que tenemos entre nosotros se expresa en sí como en círculos concéntricos. Primero por los que están en el mismo compromiso, luego por los que son cristianos pero no tienen nuestro mismo compromiso, pero también por los que ni siquiera son cristianos. Incluso por aquellos que creen en otros dioses o en otro Dios. Aún por los extraños, el Señor, y aún por los enemigos, el Señor nos llama a amar. Ahora bien, nosotros, como fuimos hechos para amar, debemos amar a nuestro Dios y a nuestros hermanos íntegramente, expresando el amor que tenemos a través de un compromiso, y por eso hemos querido hacer una alianza, para que no nada más sea como hechos aislados. Ahorita necesita tal hermano apoyo, pues lo apoyo. Pero en la vida cotidiana ni me intereso por él, ni me importa. Sino que queremos amar a nuestros hermanos siempre, en todo instante, como se dice, en las buenas y en las malas. Y todo esto se concretiza a través de una alianza explícita, que es reflejo de la alianza que Dios ha hecho con nosotros y la alianza que nosotros hemos hecho con Dios. Por eso cuando Jesús hablaba de estos dos mandamientos, del amor a Dios y el amor a los hermanos, no nada más era algo así como separado. Ama a Dios por un lado y ama a tus hermanos por otro. Porque sabía que estos dos mandamientos son indisolubles y por lo tanto la alianza que nosotros hacemos no nada más es con Dios, no nada más Dios, y no necesito a la comunidad, no necesito a la iglesia, solamente con Dios hago mi alianza, sino la hacemos con todos nuestros hermanos. Y esta alianza expresa un vínculo interpersonal, es decir, es algo que yo tengo con otras personas, no nada más que yo tengo de una manera uno a uno. Y pues yo aquí quisiera recordar las historias, pues si ustedes leen la Biblia, van a encontrar que en todo esto Dios toma la iniciativa. Cuando Dios llama a Abraham, Dios llama a un hombre que vivía en una sociedad completamente pagana, donde había muchos dioses, y había tantos dioses que incluso cada uno tenía su Dios personal, podía tener su Dios personal. Y Dios se manifiesta a Abraham como un Dios personal. Y Dios después le va revelando a Abraham que no nada más es un Dios personal, sino que es el único Dios.
Y Dios toma la iniciativa de hacer una alianza con Abraham y con su descendencia. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, a veces creemos, bueno, es porque me invitó fulano, sutano, merengano, porque mis papás estaban aquí ya, y pues ahí voy yo en Maqueta, en Macoya, sí, perdón. Sino que todos nosotros tenemos la libertad de discernir, y esto es algo importante, por eso tenemos este retiro, y de responder a esta invitación. Aquí ya no va a ser tu papá, no va a ser tu mamá, no es mi compromiso con el amigo que pues le tuve que decir que sí o lo que fuera, sino que tenemos plena libertad para discernir y responder a esta invitación. La alianza es nada más la manera específica y concreta que queremos responder a Jesús, que a través de con su muerte y resurrección ha creado una nueva alianza. Y el hacer la alianza y el seguir esta alianza hasta que sea un compromiso de por vida o casi prácticamente de por vida, el compromiso solemne, es un proceso. Y me gusta esta imagen porque es un proceso en el que nosotros vamos acompañados de nuestros hermanos, vamos acompañados de Cristo. Es un proceso de discernimiento que dura varios años, en donde se fundamenta nuestra decisión para amar a Dios y a nuestros hermanos. Es decir, si nosotros realmente queremos esto, si realmente sentimos que somos llamados a esto, es un proceso en donde vamos descubriendo. Es como, vamos a decirlo así, el proceso de iniciación es como el noviazgo. En el noviazgo, pues vamos conociendo más a la persona, vamos conociendo más a nuestra novia, o novios, las mujeres. Y en ese proceso nosotros, pues hay etapas, ¿no? Hay un momento en donde nosotros, pues primero nos hacemos novios, nos vamos conociendo más, empezamos a salir, incluso antes de ser novios, pues empezamos a salir. Y posteriormente, ya cuando sentimos que sí es la mujer para mi vida o no es la mujer para mi vida, cuando decimos que no es la mujer para mi vida, bueno, pues simplemente le decimos adiós, o ella nos dice a nosotros adiós. Pero si sentimos que sí es, pues ya avanzamos, que somos el uno para el otro, avanzamos hacia la etapa del compromiso. Se le da el anillo a la novia para expresar que ya hay un compromiso mutuo, y posteriormente ya se llega al matrimonio. Entonces, nosotros, este proceso de iniciación es un noviazgo, y así lo tenemos que ver como un proceso de enamoramiento del llamado, un proceso de enamoramiento de la comunidad, de enamoramiento de este estilo de vida. Y este proceso que nosotros tenemos, pues todas las órdenes religiosas lo tienen. Nosotros no somos una orden religiosa, somos una comunidad, pero hay otros, simplemente los que llegan a ser sacerdotes, pues primero son novicios, son seminaristas y demás, y se meten a orden, son novicios, etcétera. Entonces, este es el proceso de iniciación, y la idea o el fin del proceso de iniciación es que sea un medio para que todo miembro se llegue a comprometer de manera solemne, vía el compromiso solemne con la comunidad, y con ello asumir la responsabilidad plena por nuestra vida comunitaria. Aquí hay unos hermanos, una foto de hace varios años, que hicieron su compromiso solemne. Ahora, este está largo, no lo voy a leer desde luego. Esta es la declaración del orden comunitario. Seguramente van a escuchar más allá alguna que otra plática por ahí en el futuro, aquellos que entren en el proceso de iniciación. Sobre la declaración del orden comunitario, dan de cuenta que es como si fuera nuestra constitución en la espada del espíritu, nuestra constitución en la comunidad Gesed. El proceso de iniciación normalmente debe durar hasta que los que están entrando, como, vamos a decir, casi como ustedes, demuestren fidelidad constante
a la vida de la comunidad y al orden comunitario, estabilidad y coherencia en nuestra vida cristiana. Esto es importante, la fidelidad, la constancia, la estabilidad, la coherencia. La estabilidad implica la capacidad de relacionarse de forma amorosa con los demás. Y los coordinadores debemos de conocer, los coordinadores están representando a la comunidad cuando se lleva a cabo los procesos de discernimiento. Y la idea es que los coordinadores deban conocer bien, suficientemente bien, a todos los candidatos para tener la seguridad de que son sólidos en la vida cristiana y sanos en su fe. Tampoco deben los coordinadores acoger a las personas como miembros de compromiso solemne con mucha prontitud. Por eso es que se lleva varios años. Y vamos a decir, las diferentes etapas que tenemos en el proceso de iniciación. Propiamente hablando, el proceso de iniciación está delimitado por estas flechas verde, aguacate, por ahí que aparecen hacia abajo, esas flechas que aparecen hacia abajo. Y previo al proceso de iniciación están dos etapas. Una es muy breve, solamente dura un fin de semana, que es la que estamos viviendo ahorita, que es el retiro de invitación, donde se presenta de manera general la comunidad, por qué existimos, nuestro patrón de vida, las etapas del proceso y una inducción en términos generales a la comunidad. Luego viene un año de prealianza, donde participan de todo como si fueran miembros de la comunidad. Y al final de ese primer año, finaliza con un escrutinio en donde el coordinador del sector, donde vamos a estar, hace un escrutinio a la persona para ver si realmente es conveniente que avance hacia el proceso de iniciación. Ese escrutinio finaliza con o se concreta, si se va para adelante, se hace el compromiso inicial. Un poquito antes del escrutinio está el retiro de misión y visión, que por cierto ahorita está siendo llevado a cabo por los que acaban de terminar este primer año de la prealianza. Ciertamente, en esta etapa de la prealianza, no hay propiamente hablando un compromiso, pero tu participación dentro de la comunidad va a ayudar mucho para el discernimiento. Es decir, yo no pensaría en invitar a alguien a que siguiera dando el paso siguiente, que es el proceso, el compromiso inicial, si ese alguien prácticamente no asiste a nada de la comunidad. No sé si me explique, ¿verdad? Si de aquí a un año has participado de 2 o 3 eventos o 4, no sé, o poquitos eventos dentro de la comunidad, o no vas a tu grupo de compartir o lo que fuera, pues realmente yo no continuaría. Si estuvieras en el sector, que me toca a mí ser coordinador, yo no te invitaría a seguir, a continuar, a involucrarte en el proceso de iniciación. Si todo marcha acorde a lo estimado, que es la mayoría de la gente que pasa por el proceso de discernimiento y termina ese primer año de prealianza, nos vamos al compromiso inicial. El compromiso inicial dura de 1 a 2 años. Ahí ya hay un compromiso, pero es temporal. Es un compromiso que solamente dura ese tiempo. Se espera la participación activa en la vida comunitaria, seguir el orden básico en la vida cristiana y finaliza con un escrutinio para pasar a compromiso en camino. El compromiso en camino dura mínimo 5 años. Yo diría que debería durar entre 5 y 8 años aproximadamente. Para los casados, para los solteros dura más porque depende
muchos de su decisión de estado de vida, y es un periodo en donde continúa la formación para la vida cristiana dentro de la comunidad y finaliza con un escrutinio, con otro escrutinio, para ver si pasa o no a hacer su compromiso solemne. Cuando hace su compromiso solemne, finaliza ese proceso de iniciación y se convierte en miembro pleno de la comunidad y participa o puede participar en la misión de la comunidad, de hecho ya desde antes, pero ya de manera más decisiva, y está dispuesto a ser un testigo del amor de Dios ante todos. Ahora, ¿qué requisitos hay para comprometernos? Antes de decir a qué nos comprometemos, vamos a hablar de los requisitos previos. Primero, que estemos convertidos al Señor. Conversión básica a Cristo. Es cierto que toda nuestra vida nos estamos convirtiendo. Yo me estoy convirtiendo y tengo muchas áreas donde me tengo que convertir porque soy un hombre pecador. Pero cuando menos tengo mi conversión básica. Conocí a Cristo cuando era adolescente. Que seamos bautizados en la iglesia católica. Bueno, en la iglesia católica, obviamente. O que la iglesia valide que nuestro bautismo, si acaso estuvimos en una iglesia protestante, que nuestro bautismo es válido. Que hayamos tomado el seminario de vida en el Espíritu o curso de nueva vida en Cristo, que hayamos recibido la renovación en el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo esta vida comunitaria no se puede vivir. Simple y llanamente no es posible vivir esta vida comunitaria sin la acción del Espíritu Santo. Que creamos en todo lo que la iglesia cree, es decir, que tengamos ortodoxia en las creencias que cree la iglesia católica. Que participemos en las misiones previamente antes de comprometernos. Aquí hay excepciones, muy poquitas, pero la mayoría de nosotros ha estado, antes de entrar a la comunidad, ha estado participando en alguna misión. MJ, MCU, MCM, Ven y Sígueme, Altus, etc. Y lo que se acumule. Que hayamos ido al retiro de invitación, como está pasando ahorita con ustedes, perdón. Y obviamente que queramos comprometernos y que los coordinadores acepten que des el siguiente paso. Estos son como los requisitos previos. Ahora sí, ¿a qué nos comprometemos? Bueno, ni más ni menos, a ser discípulo de Cristo, a seguirlo a Él. ¿Y qué implica esto? Pues hablar todos los días con Él. Es decir, que tengamos nuestra oración personal diaria. Yo no puedo pensar en un discípulo de Cristo pues, que no hable con Él, que no lo escuche a Él, que no le diga a Él. Que tengamos situaciones de pecado grave. O sea, evidentemente todos somos pecadores. Yo me tengo que ir a confesar de perdida cada 3 o 4 semanas. Ahora en la pandemia pues lo he extendido bastante, pero eso es más o menos, a veces más seguido, porque todos somos pecadores, pero cuando menos que no haya una situación, vamos a decir, gravísima de pecado. ¿Cómo qué sería esto? Bueno, pues por ejemplo, que alguien dijera, no, pues yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi novia, o yo tengo otra mujer, o yo me estoy robando del erario público o de la empresa donde trabajo, me estoy robando una cantidad de dinero. Cosas así, o soy narcotraficante, o soy, si me explico, ese tipo de cosas, ¿no? De que sean, entonces, para ser discípulo de Cristo, pues las cuestiones de pecado grave, que estemos libres de todo eso. Se vale arrepentirse si acaso alguien está en situación de pecado grave y rehacer nuestra vida cristiana. La otra es crecer en madurez cristiana, es decir, que seamos estables en nuestros compromisos, que no nada más le entremos ahorita como dicen por ahí, llamarada de petate, así decían en mi tiempo, ¿no? Porque supuestamente el petate, que
quién sabe cuántos de aquí conozcan que es un petate, pero es como una, una superficie, una cosa textil que se puede quemar así inmediatamente, sino que seamos estables en nuestro compromiso, que tengamos un manejo adecuado de las emociones, de dominio propio, etcétera, que seamos buenos administradores. O sea, no se nos pide que seamos perfectos, pero cuando menos, porque aquí aparentemente, si leemos esto y muchos de nosotros dijéramos, no, pues se me hace que no le entro porque a mí me falta un chorro en todo, pues a todos nos falta un chorro en todo, pero cuando menos que tengamos lo básico de todo esto. Y que obviamente nos comprometamos a celebrar también el año litúrgico en la iglesia, en la comunidad, y que participemos fielmente en la iglesia católica. Ahorita por la pandemia, pues tenemos que ver misa solamente por internet o por la tele, pero que estemos, que lo hagamos, que estemos participando fielmente. ¿A qué más nos comprometemos? A la fidelidad a la comunidad. Aceptar cómo es la comunidad en el sentido de cuál es su orden interno, cuáles las cosas básicas, fundamentos básicos de la vida comunitaria, que seamos corresponsables a esta vida, es decir, que no nada más sintamos como que, ayer creo, no sé cuándo, vieron quizá una plática de Dios no quiere nietos. Bueno, pues aquí se trata de que seamos, entremos, nos comprometamos a la vida comunitaria como adultos, no porque mi papá o mi mamá o mi amigo, mi amiga me dice, sino porque realmente queremos ser corresponsables de la vida comunitaria. Que tengamos una subordinación activa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que queramos, que estemos dispuestos a seguir los criterios de la comunidad, los lineamientos principales de la comunidad, asistencia y puntualidad a las reuniones, grupo pastoral, asamblea general, de sector, distrital, etcétera, a dar el diezmo. Esto se va a hablar más despuesito. Ahorita por lo pronto no, pero básicamente es el 10% del ingreso neto. Ser generoso, ya ahorita Fer lo escuché decir algo de esto. Dispuesto a servir al Señor en la comunidad, principalmente. Yo sé que podemos servir en muchas cosas, pero principalmente dentro de la comunidad, en las misiones de la comunidad. Tener la convicción personal de que Dios me ha llamado a vivir esta alianza. Miren, yo me tardé como 1 año y medio, 2 años en tener esa convicción personal de que Dios me ha llamado a vivir esta alianza. Así que si alguno ahorita tiene dudas, tiene pues es normal, incluso aún después de tener esa convicción, de vez en vez por ahí se aparece el fantasma de la duda, oye, esto será para mí. Pues bueno, todo eso, para eso es este tiempo, para tener este discernimiento. Y en la medida de nuestras posibilidades, participar de la misión de GESED o de las misiones que tiene GESED. Y finalmente, ya casi para terminar, la enseñanza. Miren, esto de la enseñanza se puede ver como un curso más, como si fuera un curso de la escuela. No es un curso de la escuela. La enseñanza es fundamental para entender la vida cristiana y para entender la vida comunitaria. En Hechos 2:42 dice, acudían asiduamente. Y quise subrayar la palabra asiduamente, que significa constantemente, fielmente, a la enseñanza. La enseñanza de los apóstoles, enseñanza cristiana. A la comunión, que en este contexto significa varias cosas, pero principalmente significa la vida en comunidad. A la fracción del pan, es decir, a la Eucaristía, y a las oraciones. Estas 4 cosas que son fundamentales en la primera comunidad cristiana, porque Hechos 2:42 está hablando de la primera comunidad cristiana,
Estas cuatro cosas son fundamentales también para nuestra comunidad. Y en el proceso de iniciación son todavía más clave, porque estamos entendiendo qué es lo que estamos comprometiéndonos, cómo debemos nosotros ser miembros de la comunidad, etcétera. Y hay una serie de cursos, obviamente no lo voy a poner todo esto de manera detallada, pero hay una serie de cursos que hemos dividido así como si fueran los cursos en la escuela, ¿no? En años, ustedes estarían entrando a este que se llama prealianza, los que acepten probar este proceso de discernimiento. Le llamamos nosotros el año cero. Llevamos ahí un par de cursos, Fundamentos 1 y Relaciones Personales Cristianas. Luego viene el compromiso inicial. Aquí lo está considerado como 2 años, pero puede ser 1. Son estos cursos, no voy a ahondar, no los voy a mencionar, pero son estos cursos que son básicos para nuestra vida, para entender también nuestra vida y cómo debemos nosotros actuar. Luego vienen los años que son compromiso en camino, y finalmente aquellos que son de compromiso en solemne, o que pueden ya ser dados después del compromiso solemne. Estos primeros 6, 7 años previos al compromiso solemne, y a veces se extiende un poco más, es fundamental que ustedes tomen estos cursos de manera fiel y constante. Y pues bueno, pues esto es el compromiso, perdón, esto es el proceso de iniciación. Espero haber sido suficientemente claro y no haberme tardado demasiado. Y creo que esto me pasaron para los grupos de diálogo, y pues esto es que fundamentalmente es que exponer nuestras dudas. Aquí creo que no va a haber chance de hacerlo así abiertamente, pero en el grupo sí, en las dudas que se derivan de esta plática. También el hablar sobre las diferentes etapas de este proceso de discernimiento que ya las mencionamos, y también a lo que nos estamos comprometiendo. Estos 3 puntos esenciales de esta plática, pues lo podemos comentar en nuestros grupos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muy bien. Se me quedó dormido alguien en un chat. Un tapete. Gracias, Héctor. Ajá. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, es un poco más que un tapete, el famoso petate.